Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en Café Laboral con Cindy. Este es nuestro primer episodio y es muy especial porque lo vamos a compartir con una experta en derecho laboral, el cual vamos a hablar un tema súper importante de la nueva reforma laboral. Doctora Leslie. Doc Cindy, qué alegría estar aquí contigo, con ustedes en este espacio que estás hoy inaugurando. Qué fortuna estar aquí y poder hablar de este tema que es tan importante y está tan en tendencia. Así es, así es. Entonces, bueno, como lo dice el título, esto es conversadito, esto es cercano para que ustedes puedan entender qué pasó con esa reforma laboral, qué hay detrás de eso, qué había antes, qué pasa ahora, que yo sé que todos los empresarios y también todos los trabajadores pues tienen muchas dudas sobre eso y sobre todo sobre estas relaciones laborales que a veces se tornan tan difíciles por la poca comprensión que a veces tienen los artículos. Aquí se los vamos a hacer mucho más comprensible, doctora Leslie. Claro, esa es la idea, Doc Cindy. Vamos a hablar de esa reforma laboral, vamos a aclarar muchos puntos. Yo no sé si has visto por ahí en redes sociales, eso ya está, que se eliminaron los festivos, que ya no va a haber lunes festivos, que hay un montón de trampas. Vamos a ver qué es mito, qué es verdad, y la idea es que aquí podamos conversar desde el punto del empresario y desde el punto del trabajador. Así es. Café Laboral con Cindy. Como esto es conversadito, entonces empecemos como es desde el principio, desde cuándo se genera una relación laboral. Y es que los contratos, si bien todos sabemos que deben ser por escrito, pues también tenemos contratos verbales. Y aquí es donde viene el contrato indefinido a ser su máxima expresión. Total, ahí. Yo creo que eso es de las preguntas y los casos que a mí más me dejan en mis redes sociales. Doc, es que yo trabajé sin contrato 10, 15 años y nunca me pagaron nada. Pilas, es que tener un contrato verbal no significa que no tengamos contrato laboral. El contrato laboral, desde antes de la reforma y con la reforma, puede ser escrito o puede ser verbal. ¿Qué es lo que pasa? Que si es verbal, pues es un contrato indefinido. Mientras que si se quiere que sea un contrato a término fijo o un contrato de obra o labor, pues tendrá que ser por escrito. Así es, así es. Entonces, con esta aclaración, vean todos ustedes la importancia del contrato indefinido y más cuando no se ha pactado por escrito. Entonces, esto tiene también sus implicaciones, sobre todo a nivel indemnizatorio. ¿Cómo es eso? Claro, entonces, es muy importante diferenciar los contratos, sobre todo por temas de indemnización. En el contrato indefinido, la indemnización va de acuerdo al tiempo que se lleva trabajando. Así, mientras que en el contrato a término fijo, en el contrato de obra labor, la indemnización dependerá del tiempo que le hace falta al contrato para terminar. Entonces, bueno, digamos que ahí es muy relativo ese tema de la estabilidad, Doc. No sé si a ti te parece que es más estable el contrato indefinido o el contrato a término fijo. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que yo tengo mis celitos con el contrato a término fijo y es que con el contrato a término fijo tenemos que tener ahora con la nueva reforma laboral la premisa de que no me puede superar los 4 años. Entonces, con este contrato a término fijo debe estar la empresa muy consciente de la notificación que debe hacer 30 días antes para que no se le automatice ese término inicial con el que empezó este contrato a término fijo. Entonces, para mí tiene mucha relevancia el contrato indefinido, pero si por algunas circunstancias solo necesitamos este trabajador por un tiempo corto, pues me parece que el fijo es adecuado o incluso el contrato por obra o labor. Entonces, el contrato a término fijo tiene unas consideraciones especiales y es que véase que antes con el contrato a término fijo eran máximo 3 prórrogas, ya ahora no, ya ahora nos aumentaron una más, ya son 4 prórrogas, pero nos dicen que no supere los 4 años. Doc, ¿y qué opinas de eso? Eso ha sido muy polémico en redes sociales, porque mucha gente dice, ay, no, ahora con esta cultura que tienen los empresarios, van a dejar el trabajador 4 años y lo van a echar para no hacer contrato indefinido. ¿Vos qué pensás de eso, Doc? Que ese es un arma de doble filo, porque si bien tienen 4 años, sí, pero donde por alguna circunstancia quieran salir de ese trabajador, y discúlpenme la expresión, pero ese es el que se utiliza en el común, salir del trabajador, tienen que pagarle su indemnización hasta la fecha efectiva que se termine ese contrato. Si fue un contrato de 8 meses, pero ya quiere que este trabajador no continúe más
y solo duró 3 meses, pues le tiene que pagar de indemnización esos 5 meses más. Entonces, no es que sea tan sencillo y además porque el indefinido sí se presta para que la indemnización, bueno, sea una compensación de un salario, que es el aproximado de un mes, ¿cierto? En el fijo, no, en el fijo hasta donde se termine efectivamente el contrato que haya dicho pues la fecha de finalización. Doc, y aquí me hace pensar que a veces los empleadores tienen una falsa creencia de lo que es el contrato indefinido y a término fijo. Le tienen mucho miedo al contrato indefinido, sabiendo que la indemnización en un contrato indefinido para un trabajador que lleva poco tiempo en la empresa, pues es mucho mejor que una indemnización de un contrato a término fijo. Cuando se vuelve muy cara la indemnización del contrato indefinido, pues cuando ese trabajador ya lleva 10, 15, 20 años ahí en la empresa, ahí sí se vuelve más caro. Entonces yo creo que hay que tratar de desmentir un poco que uno es mejor que el otro. No, dependiendo de las circunstancias, entonces aplicamos uno o aplicamos el. Así es, porque además también hay que tener otras consideraciones en las relaciones contractuales y es que si es fijo o si es indefinido, pues claramente es dependiendo la particularidad de esa función para lo que necesitamos y por eso está el contrato por obra o labor, que también tiene unas consideraciones como por ejemplo por escrito, que eso es muy importante, Doc, que también le tienen susto a dejar las cosas establecidas en un documento. Eso es mejor, le da mucha más trazabilidad a toda esa información y esa relación contractual que hay con los trabajadores. Entonces el contrato por obra o labor dice, listo, usted por ejemplo es un trabajador que se dedica a pintar paredes, pero esta empresa se dedica a esa otra cosa, necesita pintar sus paredes, yo lo contrato solamente mientras que termina de pintar las paredes de la empresa. Eso está perfecto para un contrato por obra o labor. Pero si este señor, aparte de pintar las paredes, también es electricista, ya tenemos que mutar esta situación y cortar este contrato por obra o labor y apenas la termine, iniciar uno nuevo. Eso es lo que nos dice la reforma laboral. Además, con este contrato de obra o labor hay que hacer ahí un asterisquito donde se cometen muchos errores por parte de las empresas. La obra o la labor tiene que estar plenamente definida, como estabas comentando, Doc. No es que, ay, no, la voy a contratar de obra o labor y la obra o la labor es que es secretaria de la empresa. Y continuado, si Pila, no, obra o labor. Pila, eso no es contrato de obra o labor. ¿Y qué pasa ahí, Doc? Cuando estamos... no, imagínese las sanciones con el ministerio tan cuantiosas, hasta 5.000 salarios mínimos. Hasta 5.000 salarios mínimos son estas sanciones, sin menoscabo de que le puedan cerrar la empresa, porque esto es una ley, la ley 2466 ya es un hecho, desde el 25 de junio empezó a regir y por eso la primacía de que el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo con sus consideraciones, el contrato por obra o labor ya entraron en su vigencia desde este 25 de junio, no es que empiece el otro año, no, ya está en firme. Entonces, estos contratos a término indefinido, contratos a término fijo, por obra o labor, son muy importantes y tienen sus consideraciones. Total, Doc. Una consideración muy importante en temas de contratación que nos trae la reforma laboral. En el contrato indefinido nos dice la norma que el contrato indefinido será ahora la regla general. ¿Cómo dice la norma? Todos los trabajadores deberán ser contratados por contrato indefinido, a excepción de que quieran un pacto en contrato a término fijo, contrato de obra o labor. Aquí el legislador quiso dar un poco más de estabilidad diciéndole es la regla general, pero igual se pueden celebrar contratos a término fijo y contratos de obra o labor. Para mí no tiene mucho sentido ese artículo, creo que se queda ahí como con letra muerta. Sí, porque es casi que lo mismo, o sea, estamos hablando de que ya el indefinido existía, el fijo. Dicen que es la regla general, pero no se establece cuáles son los parámetros estrictos en los que puede aplicar solamente el término fijo, el contrato de obra labor, sigue siendo lo mismo. Para mí no cambió nada. En ese mismo artículo también nos dicen que el trabajador va a tener que dar un preaviso de 30 días calendario si va a renunciar a su contrato indefinido. Pero también es letra muerta, Doc. ¿Por qué? Porque no le traen ninguna sanción al trabajador. Exacto, si el trabajador lo quiere hacer o no. Entonces es una obligación sin sanción, en realidad es una facultad que tiene el trabajador. Lo puede hacer, pero si no lo hace, no pasa nada. No tiene ningún problema, así es.
Así es. Entonces, bueno, esta reforma laboral es de cierta manera interesante, pero tampoco es que haya cambiado mucho. Los contratos siguen iguales, no se incorporó nada nuevo, tal, no solo cambiaron algunas características. Incluso mucha gente está aquí removida y brincando que por qué no muchas cosas nuevas. En realidad no hay tantas cosas nuevas, muchas cosas ya tenían desarrollo jurisprudencial, como el tema del procedimiento disciplinario laboral. Eso ya la Corte Constitucional lo había definido, ahora lo tenemos en la norma, pero ya lo veníamos aplicando. En cambio, si hay otras situaciones que no están reguladas y que sí son el boom de esta reforma, como es el tema de la jornada laboral, el tema de los recargos nocturnos, dominicales. ¿Qué cambio de eso, Doc? Contar. Y este es un revuelo porque si empezábamos como estábamos acostumbrados a iniciar la jornada diurna a las 6 de la mañana y terminarla a las 9, pues eso sí tiene una novedad. Y es que ya no la terminamos a las 9, sino a las 7 de la noche. Por lo tanto, este recargo nocturno que se pagaba el 35% ya es a partir de las 7 de la noche. Esto sí es una novedad. Eso sí es una novedad que le va a costar a los empresarios. Y bueno, una de las intenciones de la reforma es ahora valorar mucho más el descanso del trabajador, pero punto polémico. Sí, punto polémico porque además se vienen las horas extras. Entonces, no solamente estamos hablando de este recargo nocturno que ya inicia a partir de las 7 de la noche y no desde las 9 como antes, sino también las horas extras, cómo se vienen manejando. Seguimos igual, 2 horas diarias y 12 semanales, pero también hay un articulito que nos habla en todo su conglomerado de las horas flexibles. Entonces, trabaje mínimo 4 horas, puede ir máximo 9, y ahí se determina entonces también las horas extras, cómo se venían manejando antes, ¿cierto? Sí. Se supone que en esta reducción de la jornada laboral, que ahora estamos en 44 horas semanales, recordemos que ya para el 2026 estaremos en 42 y ahí queda, además porque hagamos un paréntesis, para cuando ya estén implementando todas las empresas las 42 horas semanales, ya se exonera la empresa Del Día de la Familia. Día de la Familia. Muy importante. Vea qué tan importante hacer estas aclaraciones, porque claro, la empresa puede adicionarlo ya si quiere entrar a las 42 horas, pero como de todas maneras es un cambio, que también sobre todo para aquellas empresas que trabajan 24 horas, pues organizar todo un personal para que solamente trabaje turnos de 42 horas semanales, pues siempre tiene la trabajo. Bueno, y es que aparte de estas novedades, que si bien no son tantas, sí son trascendentales, tenemos también el del descanso dominical o festivo, que hay personas que se les convierte en la habitualidad, otros ocasional, dependiendo qué tanto trabajen un día festivo o un domingo, pero esto sí tiene consideraciones especiales, y es que va a venir una graduación en su implementación del pago. Vamos a quedar en el 2027 en el 100% del pago, es decir, doblemente se va a pagar el día festivo o el día dominical si el trabajador pues labora ese día, pero va a ser gradual. Por ejemplo, ya empezó ahora desde el 1 de julio a pagarse el 80% del día efectivo si trabaja esta persona un domingo o un festivo. Para el 1 de julio del 2026, entonces iniciamos con el 90% y ya para el 2027 queda en un 100% el pago de ese día, casi que doblado porque es el 100% Sí. de ese día laborado festivo. Sí, toca ahí un punto importante que en redes sociales se anda comentando, es que no, ahora ese descanso ya nos quitaron los domingos, ya no vamos a poder descansar los domingos. Pilas, esto no es novedad. No es novedad que las empresas y los trabajadores fijan un día diferente al domingo para descansar. Sí, ya es normal en sectores hoteleros, de turismo, de rumba, por ejemplo, pues tienen que fijar días de descanso diferentes al domingo. Esto no es nuevo en la reforma laboral. No significa que entonces eso es una trampa para que ustedes no puedan descansar. No. Lo que pasa es que el día que ustedes fijen de descanso, pues ese día será el que tenga el recargo que nos estaba contando la doc Cindy. Así es. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa si no lo pagó en debida forma? Pues tendrá sus sanciones a nivel del ministerio. Aparte, pues, de las que se puedan causar si el trabajador demanda para que se le pague efectivamente ante un juez ordinario, pues que declare el derecho de que le deben pagar en un 100% esos domingos.
Y no solamente que se le pague el 100% DOT, sino que si ya trabajó un domingo, pero trabajó también toda la semana, pues igual se le debe dar su día de descanso. Total. Ya se debe analizar con el empleador qué día es el descanso concerniente a esa semana laboral. Doc, y yo aprovecho ahí que estás hablando del tema de las sanciones del Ministerio de Trabajo para tirar aquí esta cuñita. No sé si viste, Doc, que van a sancionar por allá al de uno. Ay, claro. Para los que creen que el Ministerio de Trabajo no hace nada, Nunca hay sirve, provincia. pilas. El de uno, una de las empresas más conocidas de Colombia y más queridas por muchos, en este momento tiene investigación por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Por no pagar las horas extras, por no tener salas de lactancia, por tener accidentes de trabajo sin reportar. Entonces, pilas, que no solo es, ese Ministerio de Trabajo nunca va a llegar y nunca va a hacer nada. Escuchen lo que nos está contando la doc Cindy, que es muy importante. Así es. Y claro, ya el ministerio antes enviaba notificación, vamos a ir a visitarlo tal día, tal fecha, tal hora. No. Ya ahora no, eso vayan y tocando la cualquier momento. Van tocando la puerta mis queridos trabajadores y empleadores. Así que hay que estar muy atento y tener todo como debe ser. Y sobre todo con esta nueva reforma laboral, ahí sí entra nuestro trabajo como abogadas laboralistas. Hay que renovar ese reglamento interno de trabajo. Incluso en la reforma laboral nos traen los artículos. Se debe actualizar el reglamento interno de trabajo con todas estas nuevas disposiciones y recordemos, no solo se trata de renovar el reglamento interno de trabajo y publicarlo, sino que hay que socializarlo con los trabajadores. Claro, y es que el reglamento interno, sepan ustedes, que ahí es donde se estipula toda esta relación contractual, qué debo, qué no debo hacer, estas obligaciones, todos estos derechos. Por eso es tan fundamental tenerlo actualizado con todas estas normas. Además, porque el reglamento es una guía fundamental para los procesos disciplinarios, Doc, que es un tema importantísimo. Total, Doc, un punto que también la reforma laboral nos trae, bueno, que en realidad no es una novedad, porque ahorita estábamos conversando que en realidad esto ya venía con la Corte Constitucional, tenía desarrollo jurisprudencial, pero ya lo tenemos en la norma. El procedimiento disciplinario laboral, pues son estas etapas que se deben llevar a cabo para sancionar al trabajador. Pilas, aquí porque inicialmente lo que se quería con el proyecto de ley de la reforma laboral era que se pudiera aplicar o que fuera obligatorio aplicar este procedimiento también para terminar el contrato con justa causa, pero al final no quedó. Solo queda para sancionar al trabajador y el despido no es una sanción, así que para el despido con justa causa, pues en principio no sería obligatorio el procedimiento disciplinario laboral, que yo ahí tengo como mi reservita con las empresas que asesoro. Les recomiendo igual respetar el derecho a la defensa del trabajador y guardar pruebas para que podamos prevenir ahí, anticiparnos a un proceso laboral en caso de que demande. Sí, así es todo. Entonces, en este proceso disciplinario, pues recuerden, si vamos a, digamos, a hablar y a respetarle de su debido proceso y el derecho a la defensa de este trabajador, pues utilicemos estas características que nos da la nueva reforma. Hombre, envíe su notificación para que el trabajador pueda en debida forma llevar sus pruebas. De hecho, nos hablan de 5 días, nos habla, ¿cierto? Nos habla de 5 días que este trabajador tiene como mínimo. Oiga, nos da un mínimo para que él pueda recopilar todas sus pruebas y ejercer su derecho a la defensa del por qué se le está acusando, del por qué se le está llamando a un proceso disciplinario. Entonces, el acta de notificación es muy importante para que este trabajador pueda ejercer su derecho a la defensa y claramente un debido proceso que no le vulnere ese derecho que tiene y que por ley ya se lo están respetando dentro del ámbito interno. Y posteriormente, pues el documento también del acta de descargos para mirar si hubo o no sanción. Entonces, estamos hablando casi que de 2 documentos que se deben hacer para un debido proceso. Y ahí muy importante, Doc, y que muchas empresas pasan por alto. El trabajador debe tener la oportunidad y la posibilidad de impugnar esa decisión. ¿Qué es impugnar? Poder contradecir, decir, venga, yo quiero que otra persona superior a usted revise esa decisión que usted tomó a ver si usted está en lo correcto. Hay que dejar claro en ese documento donde vamos a imponer la sanción que el trabajador tiene la posibilidad de recurrir a otra persona, a otra área de la empresa, para poder decir si está en desacuerdo con esa decisión y que se le revise.
Así es, completamente. Bueno, y si bien toda esa reforma laboral lo que quiere o busca, según su objeto, es formalizar más las relaciones eh, comerciales y las relaciones entre todos los seres humanos que nacemos y lo primero que nos proyectamos es una profesión para poder trabajar y Ujú. poder ser parte, ¿cierto?, de uno de esos principios del derecho a trabajar o también a tener una empresa, a nuestros emprendedores también, que Ujú. por acá le aconsejamos que cuando vayan a iniciar, por favor, busquen la ayuda de un abogado, que nos busquen, ¿no? Que no es que nosotros le ayudamos a conformar efectivamente sin ningún problema su empresa. Y aquí un punto importante, Doc, te hago ahí una interrupción chiquitica aprovechando que estás hablando de eso. Los pequeños emprendedores. Es que no tengo con qué pagar un abogado permanente en mi empresa, que me trabaje de forma permanente. Tranquilo, nosotros como abogadas también brindamos acompañamientos de todo tipo, de acuerdo con la cantidad de trabajadores, de acuerdo con el presupuesto. La idea es que tanto los pequeños empresarios, los emprendedores, como las grandes empresas hagan las cosas bien, de manera legal. Para eso estamos nosotras, para poderlos guiar de acuerdo con su presupuesto y sus capacidades. Entonces, esto es un derecho que ya tenemos, el derecho al trabajo, pero un trabajo que sea bien remunerado y por eso hay elementos esenciales del contrato que nos habla de la subordinación, de la prestación personal del servicio y de la remuneración. Bueno, y hablando de la remuneración, Dot, hay algo muy importante, el contrato de aprendizaje. Ese sí que nos dio una vuelta. El contrato de aprendizaje sí que nos trajo sorpresas en esta reforma laboral. ¿Cómo lo teníamos antes? Era un contrato especial, no era laboral y por tanto el aprendiz no tenía derechos laborales como cualquier trabajador. Eso cambió. Ahora el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial a término fijo que se puede firmar por máximo 3 años. ¿Esto qué implicaciones tiene? Ahora, por ser un contrato laboral, el aprendiz es un trabajador con derechos laborales. ¿Que incluyen los derechos laborales? Hay que pagar recargos, trabajo suplementario, prestaciones sociales, por supuesto, vacaciones, auxilio de transporte. Bueno, van a comportarse y a tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Y además se les va a pagar la seguridad social completa, que era algo que no teníamos. Hay que pagar pensión, salud y riesgos laborales. Claro, y de hecho por eso nos hace que igual ya teníamos la división antes, ¿cierto? De fase lectiva y fase práctica o etapa lectiva, etapa práctica. Pero aquí vienen las consideraciones. ¿Qué tanto le tengo que retener yo en fase lectiva y en fase práctica? Pues en fase lectiva, como se supone que es de aprendizaje, de teoría, de no tan práctico, pues acá solo le adicionamos la ARL porque ya la salud se la estábamos pagando. Ujú. Entonces, en estos contratos de aprendizaje tan importante que tiene sus particularidades, pues hay que pagarle todo, seguridad social y prestaciones sociales. Y claramente también pues ellos deben hacer el aporte como el trabajador que ya se está considerando que es ahora. Si se va a tratar como un trabajador normal vinculado, pues también tiene que hacer su aporte del 4% de salud y el 4% de pensión. Entonces, aprendiz que está en la etapa práctica, no se me vaya a asustar porque ya es tratado como un trabajador, por lo tanto también debe hacer su aporte y claramente la empresa debe pagarle absolutamente todo, como lo está diciendo la doctora Leslie. Doc, ¿qué opinas ahí? Imagínate que ya 2 empresas de las que yo asesoro me dijeron, Doc, ¿para qué voy a contratar yo aprendices? Prefiero pagar que tengo que pagar un salario y medio y no los contrato, porque me sale más caro contratarlos, pagarles prestaciones sociales, seguridad social, tenerlos aquí corriendo riesgo de que de pronto un accidente laboral, pues un montón de situaciones. Entonces yo mejor prefiero pagar. ¿Vos qué opinas de eso, Doc? Bueno, la verdad es que yo estuve viendo una tablita. Esa tablita la realizó el SENA, en el que nos hace la comparación de cuánto se debe pagar un aprendiz que empieza desde su fase electiva y pues en la cuota de monetización. Y resulta que desde que empieza la cuota de monetización tiene que pagar el 1.5 salarios. Pero cuando empieza su etapa lectiva, como es menor el valor que tiene que pagar mensual, pues resulta un poquito menos cuando contratamos al aprendiz que cuando desde el principio pagamos el 1.5 salarios mínimos. Ya mira qué tantas consideraciones tiene, porque de todas maneras tener trabajadores también es una carga emocional, entonces hay que ver si pago un poquito más por la cuota,
y tal vez no me congestiono más de trabajadores o simplemente no, yo quiero que crezca mi empresa y pueda que este practicante me sirve para dejarlo de una vez en la empresa por mucho tiempo. Ya cada quien hace sus consideraciones. Yo como laboralista considero que sí debería darse la oportunidad a todo practicante que siga laborando, que siga abriéndose a todo el mercado laboral y que pueda ejercer su profesión, porque de todas maneras las empresas son las que mueven la economía del país y si bien son un poco cargadas de impuestos y demás, pues son las generadoras de absolutamente casi todo. Doc, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que es muy importante que las empresas pues intenten en la mayor medida de lo posible vincular a los aprendices, porque no hay que olvidarnos que todos fuimos estudiantes universitarios del SENA. Todos estuvimos en esa etapa de estudiar, preocupados de cómo iban a conseguir trabajo, sin experiencia. Entonces sabemos que el tema de la experiencia es un limitante para entrar en el mercado laboral y para eso es esta figura del contrato de aprendizaje. Entonces sí invito a las empresas a que en la mayor medida sigamos contratando a los aprendices y no nos desanimemos por esta situación que, como tú dices, pues ya el SENA nos hizo un comparativo interesante donde vemos que en realidad no va a impactar económicamente a la empresa. Así es, así es. Entonces, sí, esa es la invitación. Empresas, ustedes mueven la economía del país, contraten aprendices y además porque con la juventud tienen muy buenas ideas. Ahora son mucho más proactivos, ahora intentan también mezclarse mucho más con la actividad que están desarrollando, pues por eso están estudiando y están trabajando en ello. Además, porque el SENA tiene muy buenos programas que ayudan a la operatividad de la empresa y esto es fundamental para que funcione. Entonces, los contratos de aprendizaje, claro que tienen su novedad y también deben ser tratados como trabajadores. Doc, y ahí en línea de estudiantes, otra novedad que nos trae la reforma laboral. Médicos internos, cuando estamos haciendo el internado como estudiantes de medicina, ahora van a recibir un salario mínimo mensual que les va a pagar directamente el ADRES. Ese es un articulito nuevo que nos trajo la reforma laboral. Qué bueno, y este es maravilloso porque si bien dirán las empresas otra carga más, no, no, yo creo que quien presta su tiempo y su conocimiento debe tener un reconocimiento especial. Y sobre todo en la medicina. Están salvando vida. Que sí, yo creo que esa profesión, dicen los abogados todo el tiempo andan estresados, yo creo que los médicos andan más estresados que Yo creo que sí. porque por lo menos acá estamos, claro, alegando derechos ciertos indiscutibles, pero no la vida de alguien. Entonces hay que valorar mucho, sobre todo estas personas que se Sí, por ello. yo ahí le apunto un positivo a la reforma laboral. Es importante que valoremos el trabajo que hacen los médicos desde la universidad, que de entrada esa carrera es durísima, Sí. y estar estudiando, después tener que hacer este internado, incluso cuando les toca hacer el rural, bueno, que se enfrentan a situaciones muy difíciles, es bueno ahí tener ese reconocimiento. Mi doc, otra novedad que tenemos con esta reforma laboral, el tema de las licencias remuneradas. Tenemos otros permisos pagos para los trabajadores. Por ejemplo, tenemos permiso para citas médicas de urgencia o programadas con especialista. Pilas, la norma es muy clara, me está diciendo citas médicas de urgencia o Sí. programadas con especialista. Citas programadas con médico general, no me está diciendo la norma. Entonces, pilas ahí trabajadores y empleadores, que la norma es muy clara. Además, el trabajador tiene que enviar la certificación con anticipación para que le puedan dar ese permiso. Ese ha sido un punto muy polémico, pero miren que si nos vamos a la lectura de la norma, pues en realidad no es que hay, no, me voy a ir a una cita de médico general y me tienen que dar permiso. No, no, con anticipación avisamos, a menos de que sea una urgencia. Así es. Y si no es urgencia, entonces que sea con especialista. Claro, es que se debe dejar la trazabilidad. Trabajadores, está bien, la empresa tiene la obligación de otorgar estos permisos, pero tiene que haber una prueba de que realmente va a dejar su lugar de trabajo y dejar el desarrollo de sus funciones por ir a una cita médica. Esto es importante, dejar trazabilidad de eso. Además, porque si hay una incapacidad, pues el empleador tiene que adaptar
orientar la empresa a esa incapacidad, a buscar otra persona. Bueno, son muchas cosas que en el giro ordinario de esta empresa se mueve cuando un trabajador falta. Entonces, claro, se le está garantizando el derecho a su salud, que vaya a las citas médicas, pero todo tiene que ser Claro, todo tiene que ser también un equilibrio. así es. Ni mucho que alumbre el santo, ni tampoco que el oro alumbre. Sí, Otra, sí, Doc. otra de las licencias que tenemos, Doc, nuevas, es para asistir a obligaciones escolares. Pero pilas, obligaciones escolares donde el centro educativo está exigiendo que ese trabajador en específico sea quien asista. No es que, ay, no hay un acto cívico de mi hijo y entonces yo voy a ir y me tienen que dar el permiso. No, tiene que ser que en el centro educativo estén exigiendo que usted específicamente vaya al centro educativo y por tanto pues tenga que ir a representar a su hijo o a su hija. Y acá también venimos con el tema de endometriosis, sobre todo para las mujeres, que también hay empresas que dicen, bueno, ahora se me va a hacer más complicado, porque si bien sabemos con el ciclo menstrual pues de las mujeres debemos darle también, de acuerdo a la reforma, un tiempo en el que pueda recuperarse porque ya se ha determinado la palabra endometriosis para aquellas mujeres que el ciclo menstrual es extremadamente doloroso. Se le debe permitir este descanso, pero ojo, no podemos tampoco abusar porque entonces ya esto se nos vuelve en contra a todas las mujeres que ya no nos van a querer contratar las empresas porque vamos a salir cada mes diciendo que tenemos endometriosis. Entonces, esto también es soportado. Esto también tiene que ser a través de una constancia médica que diga que tiene ese diagnóstico y así que el empleador pueda aplicarlo. Dirá uno, abre una brecha con las mujeres. Posiblemente sí, posiblemente no, desde el punto de que lo miremos, porque también hace que seamos conscientes de que tanto mujer como hombre tiene derecho a trabajar, pero que tienen sus particularidades al momento de ejercer. Claro, tenemos diferencias físicas, pues que son innegables. Además, yo creo que es una oportunidad, no solo para que digamos, no, mandémosla a la casa y se va a quedar sin hacer nada. También podemos implementar trabajo en casa, teletrabajo, jornada flexible. Hay muchas alternativas para que la empresa no se afecte y podamos garantizar este derecho de la trabajadora. Así es, que haya un equilibrio. Entonces, todos estos derechos, todas estas facultades, que también porque son facultades del empleador, de mirar cómo sacar, digamos, un equilibrio entre las partes, entre este trabajador o trabajadora, y no vulnerar derechos tampoco, porque además esto no es solamente obligación del empleador. El trabajador también debe ser consciente de que es una parte importante de la empresa y que su ausencia repercute claramente en el desarrollo. Total, Doc. Y finalmente para eso estamos las abogadas laboralistas. Nosotras no estamos del lado ni del trabajador ni del empleador. Lo que queremos es buscar un equilibrio que garantice una tranquilidad económica y una tranquilidad ética, porque incluso un problema legal no solo afecta a la economía de la empresa, sino su imagen. Y también pues una tranquilidad por parte del trabajador de que se le están respetando sus derechos. Así es, Doc. Otra de las licencias que tenemos, pilas aquí, que también ha sido muy polémica. Se le va a dar un día de descanso remunerado o un día pago al trabajador que durante 6 meses demuestre que su transporte único ha sido la bicicleta. Es algo que pueden acordar las partes. Ahí es un tema importante. Es una facultad que tendría la empresa para negociar con el trabajador. 6 meses demostró que vino al trabajo, usó como medio de transporte la bicicleta, puede tener un día de descanso remunerado. ¿Algún tema interesante? Ay, es interesante, pero ojo empleador que tampoco va a decir, bueno, viene en bicicleta, le doy cada 6 meses su día, no le pago auxilio de transporte. Ojo que el auxilio de transporte es independiente de esta nueva estipulación. Igual le debe pagar el auxilio de transporte si venga menos de 2 salarios mínimos, porque recordemos que en el auxilio de transporte hay sus excepciones, en caso de que el trabajador vive en el mismo lugar de trabajo, en caso de que viva demasiado cerca, menos de 1 kilómetro. Entonces, estas consideraciones no tienen nada que ver con la facultad que se tiene de pactar que si va en bicicleta, pues se le da como compensación, como por ese esfuerzo también, porque eso habla hasta del medio ambiente, poder. Exactamente. Entonces, pero el auxilio de transporte igual se le debe seguir reconociendo, aunque vaya en bicicleta y aunque se le dé cada 6 meses ese día compensatorio. Doc, muy importante, ahora que estás hablando de este tema de los trabajadores que no tienen derecho a ese auxilio de transporte, por ejemplo, que viven en casa,
Contame, ¿qué dice la reforma laboral sobre estas trabajadoras del servicio doméstico que muchas veces viven en casa? ¿Qué modificaciones tenemos? Claro, es que con la del servicio doméstico estamos gradualmente reconociéndoles más su trabajo, porque si bien cuando son externas, pues decían, bueno, llega a las 8, 7 de la mañana, a veces hasta más temprano, y se iban súper tarde, no les aplicaba nada. Con esta reforma, pues no les aplicaba a los que no querían hacerle valer los derechos, porque esto ya estaba, solo que ya ha venido materializándose más el derecho, y es que también les aplica a las trabajadoras o trabajadores domésticos la reducción de la jornada laboral. Las que son externas también 44 horas semanales, a no ser de que se pueda pactar también una jornada diferente, que es posible. Si trabaja 4 horas, máximo 9, puede ser una flexible también para una doméstica. Pero para las que son internas, que ahora aquí es donde viene lo del auxilio de transporte, las internas también se les aplica un horario y es que no pueden trabajar más de 10 horas. Y es que trabajar más de 10 horas, todos sabemos que los servicios pues domésticos son infinitos. Sí. Todo el tiempo lavas, todo el tiempo planchas, todo el tiempo arreglas. Sí, la gente cree que porque la tienen ahí, entonces, ay, no, yo la tengo a disposición cuando yo quiera y cuando yo la necesite. Pues tal vez sí, pero hay que pagarle, porque igual el trabajo de esa trabajadora del servicio doméstico también vale. Y creo que en esta reforma laboral, pues con ese nuevo articulito, lo que se quiere es reconocer que efectivamente tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Así es. Y por lo tanto, si es una trabajadora externa, pues también se le debe pagar su auxilio de transporte. Si no trabaja todo el mes, sino que va 2, 3 días semanales, pues le paga proporcional ese auxilio de transporte y también tiene derecho a su descanso dominical proporcional o su descanso cualquier otro día, pero a la semana se le debe garantizar proporcionalmente ese descanso. Entonces, las empleadas domésticas también son trabajadores comunes y corrientes que también tienen derechos y claramente ellas tendrán sus obligaciones, pero sobre todo derechos de reconocerle la seguridad social, una jornada que no vaya en detrimento de su salud, que hay que reconocerles sus derechos como lo que son, personas con una idea que merecen ser reconocidas en esta labor tan importante. Totalmente, Doc. Y ahí, hablando de dignidad de trabajadores que a veces se ven expuestos a situaciones y condiciones de trabajo que no van mucho con la dignidad, hablemos también de los trabajadores o los que prestan servicios a través de las plataformas digitales, los rapitenderos, por ejemplo. ¿Qué nos trae la reforma laboral con este tema? Bueno, en realidad, digamos que no mucho. Trae unas novedades, pero Doc, en mi opinión, creo que van a ser difíciles de implementar. Ahorita me cuentas tu opinión. ¿Qué nos dice la reforma laboral? Los trabajadores o las personas que prestan el servicio a través de plataformas digitales como Rappi, por ejemplo, pues pueden ser o trabajadores dependientes en caso de que se cumplan los requisitos de la relación laboral que estabas hablando ahorita, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, pues serán tratados como trabajadores de la plataforma digital. En caso de que sean independientes, pues que no tienen que cumplir ese horario, la prestación personal del servicio, que no están subordinados, entonces van a tener un tratamiento especial. ¿Cuál tratamiento? Especialmente en el tema de la seguridad social. Nos dice la norma, esta nueva reforma laboral, que la plataforma digital asumirá el 60% del pago de salud y pensión de ese prestador de servicios a través de su plataforma y asumirá el 100% de los riesgos laborales, Doc. Eso me parece tan importante. ¿Cuántos casos de rapitenderos que se accidentan y no tienen cobertura de nada? Ahí quedaron. Se quedaron sin trabajar, no tienen ninguna incapacidad, incluso una pensión de invalidez porque no tenían ninguna cobertura de seguridad social. Yo lo veo difícil de implementar, pero sí creo que es un paso importante, Doc. Sí, ¿Qué opinas de eso? así es. Es supremamente importante, además porque también trabajan en situaciones muy adversas. A ver, está lloviendo a cántaros y nosotros pidiendo un Rappi, pues también hay que ser conscientes de que es un trabajo difícil y por lo tanto también, como se le reconoció a las domésticas, pues también reconozcámosle también a la persona que va y se moja y le hace su Rappi favor. Entonces, sí, claro, que
haya división en estas cargas de seguridad social me parece excelente, sobre todo por el cubrimiento y por la ARL, que es fundamental. Ellos se mueven en moto, otros en bicicleta, bueno, diferentes medios que utilizan, que a toda apuesta siempre va a ser Un riesgo importante. un riesgo importante. Sí, Doc. Otros trabajadores que vemos por ahí con condiciones no tan favorables, los trabajadores migrantes, la reforma laboral, que esto ya lo sabíamos. Esto ya lo sabíamos, pero ya la reforma nos lo dice expresamente. Los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, sin importar su estatus migratorio, sin importar si tienen los documentos para trabajar o no. Tienen los mismos derechos laborales y de seguridad social que cualquier otro trabajador. E incluso la empresa, una vez lo vincule, pues digamos que está llamada a colaborarle a ese trabajador para que se regularice en el país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso me parece muy importante, pues ya lo sabíamos, nosotras como abogadas sabemos que sin importar si usted tiene papeles o no, tienen que respetarle sus derechos laborales y de seguridad social, pero ahora la norma lo trae y eso claro que va a generar un impacto. Claro, y además porque sabemos que los trabajadores migrantes siempre se vienen es con sus familias. Sí, ¿cierto? Entonces, estamos no solamente reconociéndole a este trabajador su cobertura, sino también a sus beneficiarios, a sus hijos, a su esposa. Entonces, este artículo ya con más atención hay que implementarlo y hay que intentar darle viabilidad legal a todo esto. Total, Doc, yo ahí le hago una invitación a las empresas, sobre todo a los pequeños empresarios que apenas se están formalizando, que apenas están como implementando todo este tema legal, que en muchas ocasiones estos emprendedores y pequeños empresarios son los que más contratan a personas migrantes que no tienen papeles para trabajar, pues que tengamos en cuenta que a pesar de que no tengan esa documentación, tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Y ahí es muy importante, hablamos, ahorita mencionabas, derechos irrenunciables. Muchas veces dicen, no es que el trabajador me prometió y me firmó en un documento que él no me iba a demandar, que lo contratará así, que él no me iba a demandar. Pilas, si la norma nos está diciendo que tiene esos derechos, lo puede demandar. Así le haya escrito en mármol que no lo iba a hacer, lo puede demandar. Completamente. Bueno, y yo creo que hasta aquí hemos dado unos puntos trascendentales de esta reforma laboral. Yo les voy a pedir entonces que se suscriban, que toquen la campanita y que claramente nos sigan en nuestras redes sociales. A la doctora Leslie, soy laboralista, y a ustedes quien les habla, Cindy, en Cindy Laboral. Muchísimas gracias a todos. ¿Deseas decir algo más, Doc, para todos, Cross? Mil gracias por esta invitación. Yo creo que este espacio es muy importante. Nuestra función, más allá de trabajar formalmente, es una función social donde queremos divulgar, por algo estamos en redes sociales, queremos divulgar lo que sabemos, lo que conocemos, para que sean más los trabajadores que puedan defender sus derechos y más las empresas que hagan las cosas de manera legal y se eviten problemas en el futuro. Claro que sí. Nos vemos entonces en otro episodio de Café Laboral con Cindy. Chao, chao. Café Laboral con Cindy.